6:24 de esta tarde de Feria del Libro. Quedan todavía hoy, mañana domingo y el lunes de Feria del Libro, un lugar que nos encanta estar. Estamos muy agradecidos a la posibilidad y el esfuerzo que hace la radio para que podamos venir y charlar con nuestros amigos y amigas escritores, encontrarnos con oyentes también, porque en este lugar del pabellón amarillo, alrededor de nuestro lugar, estamos entrando por Cerviño, doblando a la izquierda ahí en espacios digitales. Me piden que salude, voy a decir que saludo así para las fotos. Sí, bueno, estamos con Nacho Iraola, además que Nacho es el hombre de los libros, les quiero decir. Sí, totalmente. Tenés un cargo en la... pero que siempre me lo olvido, me lo podés decir. Presidente de la Comisión de Cultura de la FUNASA. Presidente de la Comisión... No, sí. No, mi editor, muchas veces fue mi editor, pero además, bueno, ahora tiene en Naisky, que es una librería ¿Quién también. te llevó a la gloria, prácticamente? Sí, un centro cultural divino, donde hay un montón de actividades. Estuve dando un curso sobre montoneros este año ahí, el año pasado, que la pasé increíble. Bueno, y hablando de amigos y sobre todo de gente talentosa, nos jactamos de cosas, absolutamente, ¿no? Vamos a recibir al neurocientífico Mariano Sigman. ¿Cómo andás, Mariano? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí. Yo puedo decir que a Mariano lo conozco desde Cemento, más o menos. Sí, nos conocemos desde aquella época. Muy tempranamente dije, este chico es buenísimo. La va a pegar. A mí me parece que lo que hace lo hace bastante bien. Porque Mariano además tiene un gusto grande por la divulgación, ¿no? Es de esos, ¿no? Cada vez más grande. De hecho, cuando dijiste neurocientífico, iba a decir ex neurocientífico en realidad. ¿Tanto? Primero porque es bueno ser ex. Yo creo que es bueno ser ex de cosas. Porque quiere decir que uno es nuevo en en otras otras cosas. También, no, o decís solo sí, o sea, en general, me parece que es una oda a la renovación. Quiero decir, Okay. en general, que ser ex de algo implica que ahora sos otra cosa. Y ahora pienso que soy más escritor, divulgador, comunicador que científico. Mira, ¿en serio? Me he ido convirtiendo cada vez más. Eso toma más protagonismo en mi vida y ahora siento que eso sí es casi el centro de lo que hago. La divulgación por encima de la investigación científica. Yo creo que hago todavía investigación, porque cuando yo comunico, investigo también. Es una forma de hacer experimentos. Lo que no hago es ya, definitivamente lo que no hago es participar de un laboratorio en el que hay estudiantes de doctorado y publicamos artículos y pedimos subsidios. Eso forma parte de una vida pasada. Y pasa como esas cosas que uno deja, que las haces con una intensidad voraz. O sea, vos lo sabés, digo, o sea, eso era mi vida y hicimos acá un grupo del que yo tengo un recuerdo como muy, muy emblemático, pero de un día para el otro, mi vida cambió y ahora siento que si volvieses como cuando dejaste de correr porque corrías, digo, sé que vos corres o yo hice bici, que lo haces en un momento de tu vida y si lo dejás después, cuando volvés mucho tiempo después, no entendés cómo lo hacías, cómo tenías esa fuerza para hacer cosas, que a mí me pasa un poquito eso con el oficio de la ciencia. ¿Y qué te enloquece de divulgar? Porque es interesante. Porque a veces es mal visto, enormes comillas, ¿no? El mundo de la investigación y el prestigio científico. Me pasa con el periodismo y los temas históricos, como una idea de que no haces historia de verdad, que no es lo suficientemente serio, que... Bueno, eso pasa siempre, ¿no? Porque comunicar requiere simplificar, requiere recortar, requiere editar. Y eso en última instancia es una manera de ir podando la verdad y de ir faltando en cierta medida la verdad en pos de otras cosas que son la simplicidad o a veces incluso la eficiencia literaria. Viste, Borges decía eso, que la literatura es fiel a sí misma, no es fiel a la realidad. Si escribís un cuento, el cuento tiene que ser fiel a que el cuento sea efectivo y a veces para eso te apartás de la realidad. Cuando comunicás, empezás a entrar en ese lenguaje en el cual el estar adscripto al detalle preciso de cada cosa es algo que no es lo más imperativo. A mí creo que me gusta comunicar porque creo que en última instancia es algo muy humano comunicar. De hecho, me gusta más comunicar que divulgar, porque divulgar da esta idea como de tirarlo al vulgo, ¿no? O sea, de abrirlo. Pero yo creo que a mí lo que me gusta es contarlo, es como contar historias. Y yo creo que esa es una faceta muy natural, ¿no? Es como... de hecho, nosotros lo incluimos en el libro, este chiste. El libro se llama Amistad. Claro, que es un paso más. Pensaba en este paso de la idea de ir hacia la divulgación. Los otros libros, no sé, la idea de la amistad como hecho para pensarlo con un ensayo, con gente, desde la neurociencia, me parece genial, ¿no? Sí, yo me fui por eso, voy, digamos, derivando de a poco de cosas que estaban más en el núcleo de la ciencia y de comunicar ciencia, pero era siempre ciencia que tenía que ver como con la condición humana en general, con lo que sentimos, con nuestra manera de decidir, con nuestra forma de aprender, con nuestra voluntad, pero de a poco me fue interesando más eso, lo que sentimos, la voluntad,
y no tanto la instanciación en el cerebro de eso. Entonces, cuando siento que necesito volver al cerebro, vuelvo, pero el camino es distinto, no es que empiezo en el cerebro para contarte eso, sino que te quiero contar eso. Y en este caso me junté con Jacobo Vergareche, que es un amigo que me hice de grande, llegando a Madrid de manera un poco accidentada. La amistad, claro, como el libro se llama Amistad, la idea que es un amigo que me hice de grande es relevante. Es muy relevante. Porque un ensayo compartido. Es un ensayo compartido con Jacobo y con un montón de gente, con la que hicimos una suerte de experimento, porque nosotros, en realidad, como pasan estas cosas muchas veces en la vida, un día estábamos escribiendo un libro sobre la amistad, pero no sabíamos cómo. O sea, habíamos terminado en eso. Y es como cuando te vas de viaje de joven a algún lugar, pero que no lo tenés muy organizado, y entonces decís, bueno, ahora ¿cómo voy? O sea, me tomo un tren, ya tenés decidido que vas más o menos para ahí, y entonces vas a buscar el rumbo de cómo acercarte. Y nosotros pensamos, bueno, si vamos a escribir sobre la amistad, hay una idea como justamente del ensayo antigua, que es que vos, para pensar sobre cualquier problema, y esto vale para escribir, pero también para las cosas que resuelve uno, lo que haces es te rodeas de libros, ¿no? Hoy sería más como de tutorials de YouTube, pero te rodeas de gente que ha digerido información, la ha curado, le ha dado un cierto paso del tiempo, un cierto filtro editorial, y buscas como en esas minas información muy valiosa. Pero la manera más antigua de pensar ideas, y que es una manera que está un poco en abandono y que para mí ha sido muy importante desde el poder de las palabras y en general en mi vida, es la idea de como experimentar conversando, ¿no? Que es la idea griega y socrática del banquete, ¿no? Que vos querés pensar un problema y es un poco lo que estamos haciendo ahora nosotros. Quiero decir, queremos entender algo, yo vengo con lo mío, vos venís con lo tuyo, con tu curiosidad, y juntos vamos convergiendo una idea. Y nosotros dijimos, qué manera que volver a ese método más socrático de pensar sobre un problema que en la amistad, que es convoquemos, aprovechemos que tenemos, o sea, si vos haces un libro sobre filosofía del siglo XVI, tenés 3 expertos, a lo mejor 2, 4, 5, pero en un libro sobre amistad salís por la calle y está poblado de expertos. O sea, en Argentina ni que hablar. Pero hay una cosa que es muy interesante, y es lo más lindo, que es el arranque del libro, que es tu amistad propia con Jacobo Vergareche. O sea, vos, perdoname, llegás a Madrid, estás encerrado y se arma como toda una fiesta como para tratar de conocerte y sacarte de tu casa. Vos estás incomodísimo, te querés ir de esa fiesta, hasta que en un momento Jacobo Vergareche habla del mus, que el mus es básicamente el truco español. Y vos te quedás con eso. Cuando hablan del MUS, ahí decidís participar de esa comunidad y te haces amigo de Jacobo Vergareche. Sí, es lindo, a mí me gusta que te guste eso, porque algo que también va progresando en mis libros es que yo empiezo a hacer, que también es una manera como un poco de alejarse de una forma más canónica de comunicar la ciencia, que salís de contar datos y como verdades objetivas a contar tu propia experiencia, y como un poco como se hacen en el mundo literario, que es que suponés que tu experiencia tiene algo que ver con la experiencia de los demás. Entonces contás una historia que parece muy particular, pero con la que mucha gente conecta. Y en este caso la historia así de un introvertido, que soy yo, nato, que no parece porque estoy acá hablando... Que escribe un libro sobre amistad. Escribe un libro... Es genial, es genial. Pero ¿quién mejor? Porque yo en todos mis libros me di cuenta que es mucho mejor escribir desde un lugar vulnerable que desde un lugar de experto. Porque cuando escribís desde un lugar vulnerable, es decir, yo estoy muy orgulloso de mis amigos. Tengo muy buenos amigos y además a mí me ha tocado viajar por el mundo. Y entonces en distintos lugares he tenido que poblarme de amigos para hacer tierra, para tener raíces. Claro, porque te mudaste muchas veces. Viví en París, viví en Estados Unidos, viví en Barcelona, viví en Madrid, viví en Buenos Aires 2 veces. En cada una yo llego y ahí te das cuenta que cuando no tenés amigos es como que no tenés aire, no sos. Claro. Estás en una soledad en la cual... Entonces empezás a rodearte, a buscar, a ir a algún lado, a intentarlo. Hay situaciones más fáciles que otras. Y entonces el hecho de que, para mí, de que yo sea un esforzado y no un natural de la amistad, y con esta voluntad de tratar de entenderla, de tratar de entender sus límites, de tratar de entender hasta dónde se puede estirar. O sea, en esta experiencia tipo que ustedes buscaron recrear, juntan 75 personas. Juntamos 75 personas que tratamos de buscarlas para que sean lo más diversas posibles. Sí. Ancianos, niños, musulmanes, judíos, católicos, hombres, mujeres y cualquier cosa en el medio. Bueno, pero en el medio también está Rosa Montero, Jorge Drexler, o sea, arman como un seleccionado alucinante. Famosos, no famosos, pero es que esa gente también tiene, por ejemplo, Leonor Watling, que es la mujer de Jorge Drexler y que es la actriz de Almodóvar, cantante, en Hable con ella, y cantante, y una mujer increíble, que además ella tuvo un momento en el cual era como la diosa de España. Era la ex de Viggo Mortensen. Era además, por eso, o sea, quiero decir, diríamos Malena al revés, que Jorge Drexler es el marido de Leonor Watling, para ser más precisos, para ser un poco más precisos. Bueno, pero ella, por ejemplo, nos cuenta algo que es como muy extraordinario y que no le pasa a casi nadie, que es qué pasa con tus amistades cuando vos te volvés de golpe terriblemente famosa y volvés del Oscar y tenés como tus amigos que te recuerdan
quién eras y que un poco luchan en una tensión en la cual les gusta verte bien, pero también entienden que te estás alejando de ellos y entonces tiran la cuerda. Entonces vos dirás, bueno, está bien, pero eso es como muy singular, pero la manera que nosotros presentamos en el libro es que eso es como una especie de exageración de algo que nos pasa a todos. Todos tienen un amigo acá que se fue a España, que se fue a Córdoba, que se fue a Rosario, o que de Rosario vino para acá. Y cuando eso pasa, estás en esa situación, que es una situación que todos vivimos, que nadie nos enseñó a gestionar, que a veces nos sale bien, a veces nos sale mal, que es la tensión entre cuidar a la amiga o cuidar la amistad. Es decir, hay veces que vos, para cuidar a alguien que querés, tenés que poner en riesgo la relación porque tenés que dejarla ir. Y dejarla ir, vos sabés que la amistad va a estar en riesgo, no va a ser lo que era, pero soltás. Entonces este es un ejemplo de lo que nosotros vamos indagando en el libro, que es buscando en caricaturas de historias bellas, de historias bonitas, como estos lugares en los cuales la amistad se va estirando y nos pone un poco en una situación de dilemas, de situaciones que a veces resolvemos bien, a veces resolvemos mal, y el libro intenta como darte una pequeña guía sobre eso, para como cultivar. Hay nuestra idea como de ir podando. O sea, me gusta eso también, ¿no? Porque a veces desde de alguien que viene de la ciencia, así como a veces cuesta la divulgación, también cuesta la idea de decir, bueno, voy a tratar de ayudarte a esto, ¿no? O sea, que hay una intención. Yo con eso, no es que no hay una intención. La ciencia y la filosofía, ¿no? Yo siempre lo vivo nombrando acá porque es entre mis amigos que yo me hice en esta última etapa de Madrid que fui, está Santiago Berchunov, que yo creo que vos debés conocerlo. El hijo de Pablo. El hijo de Pablo Berchunov. Sí. Que es un filósofo increíble, yo lo adoro, tenemos unas conversaciones espectaculares. Acaba de publicar un librito que sí, un libro que se llama Un detalle siniestro con la palabra fascismo. Que es un libro de 80 páginas que es una genialidad. Lo acabo de recibirte con mucha ganas de leerlo. Léetelo, sí, te lo vas a leer en 2 minutos y es una preciosidad. Y Santiago es esa gente que justamente, para mí, otra idea que aparece en el libro, ¿no? Cuando un amigo al que vos admirás piensa muy distinto a vos, políticamente, ideológicamente, o incluso en una política epistemológica. Es decir, Santiago tiene una idea como una filosofía muy pura en la cual él tiene como una especie de desprecio por lo utilitario, ¿no? Como que él no le gusta pensar, por ejemplo, el libro La prueba de las palabras era un libro en el cual yo decía las conversaciones son una herramienta que te sirve para tener una vida mejor. Y él decía, no, las conversaciones son la aspiración de la vida y se hacen porque están buenas y punto. No tienen que tener ninguna utilidad y no está bien buscársela. Acá es lo mismo, hay una idea de la amistad que es como una aspiración, es algo lindo. Pero después te estás dando cuenta que la amistad es como una herramienta vital en la vida, es la que define quién sos, es la que te salva en los momentos difíciles. Bueno, ¿y cómo se entienden las amistades, no? Porque culturalmente, bueno, eso vos hablás de eso también, ¿no? La idea de que esa idea de que con un amigo acá no tenés que combinar 15 días antes, nos vamos a juntar a las 7 de la tarde el miércoles 18 de mayo, ¿entendés? O sea, hay algo de la amistad y de los bordes de la amistad. Hay algo que él menciona ahí, que es el tema de llegar a la casa de alguien y poder abrir la heladera. Sí, esa fue una de las frases favoritas, como, y además eso es una frase de un fisio que es, yo lo adoro, y es un tipo que vive en la incorrectitud política, que es alguien, o sea, que si lo pones en un micrófono como desaparece en 2 minutos, pero de repente te das cuenta que toca esas frases tan singulares y entonces yo estuve muy feliz, que por eso tuvimos gente muy glamurosa, a Rosa Montero, a Drexler, pero la frase que más quedó del libro es una frase de un filósofo popular, que es un fisioterapeuta, que es Gus, que dijo, un amigo es el que llegas a la casa, abrís la heladera y no pasa nada. Pero aparte tiene momentos desopilantes el libro. Hay un momento, no me acuerdo, pero creo no que en todas las culturas se bancan que te abran la heladera. No, en España no, por eso él dice, o sea, digo, así es, sí. Por eso él explica eso diciendo, yo tengo un amigo, esto es la amistad. Gran amigo español que dice, está todo bien en España, pero me la paso tomando en bares. Dice, o sea, uno no va a las casas en España. Tocar la puerta de la nada. No, dice, acá entras a las casas, no es beber en un bar. Y contaba Jacobo, mi amigo, que se fue a Estados Unidos y le decían, la cena es de 7 a 10. Claro. Yo no puedo ir a una cena donde ya me dicen cuándo me tengo que ir. O sea, a lo mejor me voy a las 10, pero si me dicen una hora de salida, yo no voy. O sea, es como que ni siquiera voy. Estados Unidos es más difícil. Es terrible. Pero había una escena hay momentos desopilantes, en serio, te digo, creo que es un chef que se está muriendo, que está muy enfermo, que está operado, pero amarillo. Esa no la cuento acá. Esa la vamos a dejar, ¿no? ¿La vamos a dejar? Sí, vamos a dejarla porque me meto el día con eso. Esa que quien quiera la lea. Pero es desopilante. Es un gesto de amistad. Hay muchas, sí, está lleno de... porque la amistad hay un momento que también, y eso, nosotros intentamos que este sea un libro como radiante. Me encanta lo que estás diciendo, porque creo que como para mí es una lectura que yo hubiese querido. Para mí lo mejor del libro es justamente gente que lee el libro y me dice, me encontré con historias de mi amistad, con cosas que las quería, con una amistad del pasado que me di cuenta. O sea, para mí lo mejor que puede pasar el libro es que te llama a la acción en algo, que te das cuenta que hay una... O esa cosa también que muchas veces valorás en cantidad de tiempo si es amigo o no.
O sea, ¿cómo alguien que lo conoces hace 2 años puede ser amigo y puede ser más amigo que alguien que conoces hace 40? Bueno, a mí me pasó, yo lo conté ayer en la presentación del libro en la feria, una historia de un día que estaba como en el aeropuerto y de repente, yo que soy una persona muy poca peleadora, porque no por decisión, sino por cobarde básicamente, de repente en esas situaciones de tráfico estaba como yendo a algo que no me convenía. Y el maletero, que era un senegalés, el maletero me hacía una gallegada, me dice, no vayas, es al pedo, es como te vas a pelear. Sí. Y yo de repente dije, este tipo es un sabio. O sea, yo estaba yendo a algo que era malo para mí, y de repente alguien de la nada, y entonces le empiezo a agradecer, le digo, muchas gracias. Así como el tipo me toca y me dice, para eso están los amigos. Ay, qué lindo. Y yo lo había conocido en 10 segundos, y el Claro. tipo se declaró con un amigo, y 7 años después, esa historia que marcó mi vida la estamos contando acá a Qué 15.000 lindo. kilómetros. Bueno, está buenísimo, porque es como un libro, es un ensayo acerca de la amistad basado en una especie de experimento colectivo, amistad, un ensayo compartido justamente, debate, libros del asteroide, Mariano Sigman con Jacobo Vergareche, que es un filósofo español, ¿no? Es un escritor Escritor novelista, español, sí, ¿eh? Novelista. Bueno, gracias Mariano, un Muchísimas gusto gracias. verte. Lindo estar acá con ustedes. Dale. Muchas gracias. Bueno, quédense ahí porque tenemos más todavía en esta transmisión especial de Urbana Play aquí desde la Feria del Libro. Tenemos un agradecimiento para hacer. Celebramos la cultura junto al Banco Provincia y la cuenta DNI. Acércate a la Feria del Libro, aprovecha el 10% de descuento, 6 cuotas sin interés con las tarjetas del Banco Provincia. Además vas a poder participar de las distintas actividades del stand, como las clásicas mateadas o los juegos del espacio cuenta DNI. Ya sabes, acércate a la feria y llévate ese libro que tanto querés de la mano de Banco Provincia. Bueno, seguimos aquí en la transmisión especial de Urbana Play desde la Feria del Libro. Nos queda la Feria del Libro es hoy, mañana y el lunes. El lunes dice Nacho acá que sabe de esto, un buen momento para venir a comprar libros, ¿no? Mañana es un gran día porque es la primera vez que se hace una fiesta de cierre en la Feria del Libro, que va a estar actuando Pedro Saborido, Miguel Rep, Kevin Johansen, Liniers, DJs, de todo acá al aire libre, que aparte va a ser un día espectacular. Al aire libre, o sea, frente a la feria. En la entrada de Por Sarmiento. Cerviño. Por la entrada de Sarmiento. Ah, entrada de Sarmiento. Y ok. lo otro, esto que decías, el lunes, muy poca gente sabe que la feria cierra el lunes y el lunes es un gran día para venir a comprar libros. Perfecto. Por 2 motivos. Hay poca gente y segundo, como es más caro el flete, hay muchas ofertas y te puedes llevar momento libros. para llevarte un libro. Lo que decían, en la Feria de Frankfurt se regalan los libros. El último día, bueno, no llegamos a tanto, pero bueno. Estamos por en ahí camino, alguna- estamos en camino. Bueno, y hablando de los libros. En las 50 dice Andrés que los vamos a regalar. En las 50. El año que viene es la Feria 50, ahí sí ok. vamos a regalar los libros. Ah, bueno, perfecto. Bueno, mientras tanto, seguimos con las visitas alrededor de los libros que se fueron presentando en esta feria. Y ahora vamos a charlar un ratito con Gabriela Cerruti. Presentó aquí una novela, un thriller político que se llama El veneno del poder. Gabriela fue periodista, fue académica, fue diputada, fue funcionaria del gobierno de la ciudad, fue vocera. Y bueno, tenemos una larga amistad, hablando de amistades también desde, bueno, nos conocimos, yo había llegado a la redacción de Página 12, Gabriela cubría Menem y estaba por escribir un libro que fue un éxito fenomenal, que fue la biografía de Menem, justamente el jefe. Y ella me ofreció que fuese su asistente, que la ayudara con la investigación, fue tremendamente generosa conmigo. Y bueno, y el tiempo fue pasando, ocupamos distintos roles cada una y logramos, como hablaba recién Mariano Sigman, hablábamos de la amistad y cómo las amistades muchas veces perduran porque son más importantes que tantas otras cosas. ¿Cómo está, Gaby? Absolutamente, amiga de los dos. Hagamos el disclaimer. Yo fui jefe de prensa. Él era el jefe de prensa en el momento de. Claro, porque del Nacho trabajó un jefe, montón de claro. años en Planeta, en Demasiado. sucesivos La época de cargos. Fanforn editor y Nacho jefe de prensa y María investigadora, con la cual alquilé el jefe, que fue mi primer. No fue mi primer. Viste que todo el mundo cree que el jefe No, fue el mi octavo primer libro. círculo. El octavo círculo fue el primero, el jefe fue el boom El boom. exitoso y entonces queda como el primero, digamos. Pero sí, pero después de todas esas vidas. Hay una cosa en la que termino de darle la razón a Ludovica Esquirru, que es como soy serpiente. Ludovica Esquirru. Ok. A mí me Como- encanta, igual la adoro a Ludovica. No, Como soy serpiente, se supone que las serpientes cambian cada 7 años de piel. Y yo la verdad es que cuando vos decís todas las cosas que hice en la vida, efectivamente
tengo como una cosa de ir cambiando de piel permanentemente y entonces de repente cuando ahora me dicen, bueno, pero es ficción, es realidad y qué sé yo, es ficción, es una novela. ¿Por qué? Porque decidí escribir novela sobre el poder sí, thriller sobre el poder sí, pero efectivamente bueno, lo hemos charlado, Nacho, cuando empecé con la idea de todo esto, de que en la Argentina nada, el thriller político, está acá el de Claudia Piñeiro, pero que no se mete tal vez tanto dentro de lo que es el gobierno, el poder, bueno, lo que hacen las series que vemos, ¿no? Las Borgen, los House of Cards, o el otro día me decían que tenía más de House of Cards que de West Wing, porque faltaba por ahí el personaje que estaba en política porque amaba la política y pensé que pensando en la saga, ¿no? Efectivamente. Para House of Cards son todos malos. Malísimos. West Wing, el presidente es un tipo bien intencionado. Es Fue bien la intencionado. primera de las series de Netflix, ¿no? Sobre el West Wing, es el ala de trabajo dentro de la Casa Blanca en los Estados Unidos, y te mostraba el vocero, el que le armaba el discurso y demás. Y es un presidente querible el de West Wing. Después viene House of Cards y el tipo es un tipo. Claro, Borgen, si querés, también la presidenta, la primera ministra, es alguien. Pero yo también pensé que hay otros, sin ir directamente a la actualidad, y siempre con el cuidado de que cuando uno nombra cosas dicen quién te crees que sos, digamos, pero pensando que Game of Thrones es un libro sobre luchas de poder fuertísimas, cada vez más feroces, hasta que llega una redención. Y la redención es, básicamente, hay que romper la rueda, ¿no? Digamos, porque todo lo que vimos hasta ahora es como en la rueda va pasando uno, va pasando el otro, pero son todos parte de la misma rueda hasta que alguien rompe la rueda. Y eso me quedó, si querés, de alguna manera, de las últimas entrevistas o de las cosas que me empiezan a escribir. Estoy teniendo mails y mensajes muy lindos de gente que lo lee, que me hace preguntas o que me dice, que es cómo llega la redención, ¿no? Y bueno, y por ahí a la saga le viene necesitando cómo llega esa redención, ¿no? Porque tenemos un presidente que es Gómez, que es un personaje que tiene una doble vida, ¿no? Que por un lado, además dentro de su propia historia, ¿no? Tiene una historia más oscura, personal. Viene de ser un rosquero, básicamente. Sí, pero tiene también, influencias dentro de su historia familiar, unas muy malas y otras de las que se reivindica, ¿no? Y cómo es, bueno, esa mujer, la intimidad, el que le arregla las cosas, sobre todo, y cómo es la intimidad de Olivos, del poder. Uno se pregunta siempre, ¿no? ¿Cuánto realmente conoce? Nadie es lo mismo públicamente de lo que es en la intimidad, ¿no? Por eso toda conversación privada que se hace pública tiene algún tipo de falta de contexto en términos de, ¿no? Claro. Pero ¿cuánto no conoces de lo que pasa en el poder? Sí, yo creo que hay una... Y está el morbo de que vos lo conociste, porque Está es el morbo obvio, de que yo porque lo vos conocí. fuiste vocera de un presidente que tiene algunos rasgos parecidos a lo de Gómez. Es No, bueno, yo inevitable. también tengo clarísimo que no es que yo me levanté una mañana y dije soy novelista y entonces todo el mundo dijo, bueno, leamos la novela de Cerruti. Digo, es obvio que los que me conocieron en todos estos roles que vos nombraste últimamente van a buscar la parte de la periodista, van a buscar quién se parece a quién, quién Sí, es porque hay quién. una parte poco conversada que es de las prácticas periodísticas que es muy interesante. Pero te digo algo, hay mucha gente y mucho periodismo y mucha entrevista que se ha quedado tratando de entender quién es quién dentro de la novela, cuando la novela es una novela y es un thriller realmente espectacular. Es un thriller político espectacular en línea con los de Larson, te digo, ¿eh? Esa cosa como... Ay, gracias, Nacho. No, te lo digo de verdad, porque Hay una muerte, ¿no? En un sí. momento en la novela. Sí. Sí, hay intriga, hay traiciones, hay Exacto. ocultamientos. Pero me chocaba eso, ¿viste? Como la búsqueda permanente de quién es quién dentro de la novela, porque Gabriela es está quién el es. gobernador del norte. Bueno, lo que pasa Claro, es que uno que cubre política y un montón de cosas que vos decís, bueno... Sí, yo siento que es mi derecho de piso, los estoy escuchando desde que empezó acá la entrevista y siento que digo, uno se sienta, lo tenemos acá el libro de Claudia, fue la primera que estuvo, entonces decís, bueno, pero es Insaurralde, ese cosa que se Pero charlamos con Claudia. Lo escuché por eso, escuché esa sí, charla, sí. ¿entendés? Y vos decís, bueno, pero es Claudia Piñeiro, escribe en novelas hace 10 años, escribe thrillers, entonces todos son todos o es ninguno, porque en realidad siempre te pasa, vos los personajes los basás en alguien, siempre, en historias... Tenés a alguien en la cabeza. Tenés a alguien en la cabeza. Bueno, claro, que yo le preguntaba a Nacho si era yo investigaste. la periodista de Exacto, radio. si vos Bueno, eras la acá periodista, hay si otra era la- periodista también. Estás también acá, La ¿eh? amiga de... Acá hay otra Ahí hay periodista. Tenés que empezar a cobrar cameos Voy en a- los libros, Hay, me parece. hay las Mariana. amigas de... Diana tiene 2 amigas, que es obvio que están basadas en mis amigas, digamos, porque uno
porque uno investiga personajes, hay muchas cosas que yo vi y que conocí, hay muchos personajes que los armé en base a investigación. Ahora, O yo en te base digo, a varios personajes. ¿eh? O en personajes Una que están mezcla. basados en base a varios Absolutamente. políticos, O en varias cosas personas. que van sucediendo y que yo voy guardando siempre y que en algún momento puedo llegar a usar. Pero a la vez, es te digo, cierto. por ejemplo, perdón que te interrumpa, Sí. pero yo veía ayer, creo que era también en tu programa, Macri llega absolutamente dopado a una entrevista a las 11 de la mañana. Le preguntan... No en mi programa, pero No, sí. escuché el comentario. Entonces, ¿y qué pasó? No, es que anoche llegó mi mujer a las 3 de la mañana y como yo no la dejaba dormir, me dio a tomar unas gotitas que es clonazepam. Y siguió. Como Clonazepam. claro, pero siguió como si nada. Entonces, no se entiende. ¿Por qué le dio ella las gotitas a él? Si Porque la que estaba si despierta que era quería ella. dormir era ella. ¿Entendés? Que él la estaba molestando, ¿qué estaba pasando? ¿Qué tenías ganas de hacer, Mauricio? Claro, Mauricio, ¿qué te pasaba? ¿Por qué te drogaron para que la dejaras dormir a ella? Esas cosas a mí me van quedando en el disco rígido y las voy anotando y las voy guardando y obviamente en algún momento pasan a ser material para novelas. Está bien, pero uno, y un poco lo hablábamos con Claudia también, que está bien, con relación con Claudia Piñeiro, que sí, bueno, está bien, está Loisa Orralde, la mujer que no sabemos si cae o la tiran en retiro de un departamento en Sáenz Valiente, toda la prostitución VIP, ¿qué pasa con esa discusión? Pero hay una discusión que uno quiere dar finalmente, no importa, o sea, hay algo por lo cual querés hablar de eso. Exactamente. O sea, hay algo que sí querés contar, Y independientemente. yo creo que quiero contar el poder y quiero contar el poder por dentro. Y quiero contar también este poder y la decadencia de este poder. Porque todo lo que se ve de alguna manera como un poder que implica no solamente a los políticos, sino también a los periodistas y a los jueces y a algunos empresarios, es cómo es por dentro este poder que es del final del siglo XX, digo yo, pero que se sigue extendiendo todavía en el siglo XXI y que evidentemente está más puesto en ver cómo preservar el poder en sí mismo, y entonces es como si te dijera que es todo para adentro, ¿no? Es un poder muy endogámico en un Claro, punto. en la línea de preservar el poder es tremenda la escena en la cual Diana tiene que irse de Olivos porque lo encuentra a Gómez Al presidente al Gómez. presidente Gómez, lo encuentran que le están escondiendo una chica que tiene ahí. Y llega el asesor y le dice, nada, hacemos una declaración, vos te quedás, se separan y punto. Pero yo lo quiero matar, dice ella. Sí. Es espectacular esa escena. Eso es como la permanencia en el poder. O sea, tener que reprimir lo que realmente querés hacer. Sí, yo creo que esa escena, sin spoilear, digamos, pero para mí tiene dos cosas que dice esa escena. Una es que Diana sabe que se quiere quedar en el poder, pase lo que pase Le con Gómez. cae la ficha. Y que las amigas lo que saben es que Diana va a volver con Gómez, pase lo que pase, ¿entendés? Y que lo va a perdonar, porque siempre lo perdona, porque en definitiva siempre lo perdona, ¿entendés? Entonces me parece que el juego de las dos cosas, porque también hay un relato sobre lo que nos pasa a las mujeres en el poder, lo que queremos hacer y lo que podemos hacer, y lo que hacemos en definitiva, digamos, cómo estamos atravesadas por todas esas cosas. Hay un momento en el que, hay momentos en donde Diana siente, le habla con uno de los periodistas, no sé si te acordás de esa escena, y le dice, bueno, ustedes al final se van siempre con Sí. las gatos, con esto y con lo otro, y qué sé yo. Y el tipo le dice, ¿y ustedes se casan con cualquier pelotudo y lo ponen de funcionario tratando de que parezca que es un tipo serio? Porque ustedes también, por amor, hacen cualquier cosa. Entonces, me parecía que contar esas cosas que tienen que ver con lo vivido dentro del poder, pero también con reflexiones de nuestra generación sobre todas estas cosas que nos han pasado, ¿no? Porque me parece que una de las cosas que intento, no sé si lo logro, es que reflexiones sobre nuestro tiempo. Y la reflexión sobre nuestro tiempo tiene que ver con el poder, con el feminismo, con el periodismo, con cosas que pasan, digo... hay diferentes clases de periodistas, esto está claro, digamos, ¿entendés? Yo empecé cuando Neusta de Grondona eran periodistas. Cuando Claro. digo, la prensa del jefe fue ir a lo de Neusta de Grondona en De aquel acuerdo. momento, digamos. Bueno, esos periodistas no están, esos lugares del periodismo no están más, y hay una cosa mucho más disuelta, me parece. Muy bien, Gabriela Cerruti escribió El veneno del poder, su primera novela de thriller político. Novelón. ¿Vendrán otros? ¿Vendrán otros? Ok, Sí, claramente. bueno. Claramente es una saga y muchísimo para contar de esto. Y muchas gracias. Gracias, a los Gaby, dos por la invitación. visita. Por Gracias. favor, seguimos aquí en la transmisión especial de Urbana Play junto a Nacho Iraola hasta las 8 de la noche. Nos quedan todavía varios autores, lo mostramos ahí, Lo mostramos un de los que poquito. nos visitan. Ya venimos.
Estás escuchando Urbana Play 104.3 en vivo. Desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Banco Provincia, reafirmando el compromiso con la cultura. Las 7 de la tarde, estamos en el pabellón amarillo, sigue viniendo gente a saludarnos, cosa que nos encanta, sobre todo nos gusta mucho estar en la Feria del Libro, lo digo de verdad, así que agradezco mucho que la radio vuelva a apostar a que vengamos a estar acá, hasta Andrés Pandiela, Zucca y toda la gente que puso trabajo, dedicación para que podamos estar acá, de paso más le vemos la cara a algunos de nuestros oyentes, Nacho Iraola también una fuente fundamental de inspiración y además me doy un gusto bárbaro porque me pongo a charlar de libros que me encantan. Está buenísimo. Es genial. Tamara Tenenbaum es ahora nuestra invitada. ¿Cómo andás, Tamara? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Un poco la charla que teníamos con Tamara. Tamara va a presentar acá en la Feria del Libro un libro que ganó un premio muy importante, que es un premio Paidós al ensayo, ¿no? Que es un género muy poco, creo yo, no sé, especulativamente, pero creo que el ensayo está un poco abandonado. Tamara es muy joven y escribe... Ya no tanto. Por favor. Pero- ¿Cuánto me dura lo de la escritora joven? Bueno, pero para el Es una ensayo. buena profesión para envejecer porque no es como que ser actriz. Las actrices de mi edad son viejas. Claro. Pero No, no. algo de eso también hablas en el libro, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Bueno, el libro, perdón, María, sí. se presenta mañana a las 16 horas con María Gainza y Malena Rey. ¿Sala? Cortázar, Julio La Cortázar. sala Cortázar. 4 de la Se tarde. llama 1.000.000 de cuartos propios. Pero bueno, Ahora- igual es verdad que es un género asociado a la sabiduría y entonces a la edad, ¿no? Claro, pero vos sos filósofa.
O Estudié letras. filosofía. Estudiaste Estudié filosofía, sí. De Puan, sos una Puaner Sí, Una hecha y Puana. derecha. hecha y derecha. Y das clases además en Puan. Ahora no doy clases ¿No? en Puan, doy clases en la UNA y en la Facultad de Derecho. Ah, Pero ok. estudié en Puan. O sea, es una Puaner, ¿no? Y me encanta porque, bueno, en el diario AR escribí semanalmente una columna que son como ensayos a partir de, en una tradición quizás más del periodismo norteamericano, ¿no? Acá no se Sí. usa mucho. Sí, totalmente. Como que a partir de una película, un libro o algo por ahí trivial, haces como una reflexión mucho más grande acerca de eso, ¿no? Sí, es verdad, es algo que los gringos están muy acostumbrados a un registro que tiene algo de académico, pero algo de informal, ¿no? Como que puedes mezclar que estabas mirando la tele y de pronto te cruzaste con no sé quién y Jean-Paul Sartre y no sé qué cosa. Es como algo a lo que los gringos están más acostumbrados. Sí, sí. Y es muy atractivo, porque además, bueno, son todos los consumos culturales, literarios, de lo que estás leyendo y demás. Y esto también tiene que ver con un ensayo, este premio de este libro que estás publicando. Contanos cómo fue el encargo que dio lugar a 1 millón de cuartos propios. Bueno, el que me pidió una traducción de un cuarto propio, el clásico de Virginia Woolf, Santiago Gerchunov, que supongo que lo conoces. Y él estaba en una colección en España. Es la segunda vez que es La mencionado. segunda, porque acaba de Porque publicar vino un libro muy chiquito, muy lindo. sobre el fascismo. Sobre el que- fascismo. Y nos acaba de hablar Mariano Sigman, que es amigo de Claro que es Santiago. amigo, sí. Mira, Exacto. todos somos amigos de Santiago Gerchunov. Lo bueno es que yo siempre le digo, yo te nombro cada vez que hablo de este libro y me dice, no te creo, y siempre lo nombro. El hecho es que me encarga para la colección de... Está en el libro, de hecho, Está así que- nombrado. Es así, él tenía una colección muy linda en clave intelectual que ya habíamos hecho algo juntos. Ahí creó una colección de textos feministas anteriores al siglo XX. Que es muy lindo, ¿no? Textos feministas del siglo XIX, XVIII y XVII. Y habíamos hecho una compilación, que yo había hecho el prólogo, y después yo había traducido también unos ensayos de Harriet Mill, que era la mujer de Stuart Mill, que era una feminista muy importante de la época. Bueno, veníamos como en ese laburo y un día me dijo, che, bueno, ya que estamos, esto es siglo XX, pero igual podemos hacer una traducción de un cuarto propio, hagámosla. La empezamos a hacer, yo la termino y cuando la ¿Vos estoy... sos traductora de inglés a castellano? De inglés a castellano, sí. Ok. Y traduzco sobre todo textos filosóficos o textos Y literarios de que me manera interesan. caprichosa, lo que te gusta. De manera muy caprichosa, lo que me gusta. O sea, traduzco mucho en Caja Negra, por ejemplo. En Caja Negra traduje, que yo, a Sara Ahmed la traduje toda yo. A Lauren Berland la traduje para una editorial española. Digamos, traduzco filósofos y filósofas que me interesan. Y bueno, cuando me encargaron esto dije, muy lindo, porque además yo tengo varias amigas que cuando yo les cuento que me gusta un cuarto propio, que es un libro que me gusta mucho, me dicen que no encuentran una traducción que les guste. Y bueno, y dije, está bien, está bueno hacer esto. Pero cuando está por terminar la traducción, o sea, yo le dije, bueno, ya la reviso y te mando. Santiago me dice, la colección no va a salir más, así que, bueno... Gracias por mi la idea, traducción. te la voy a pagar, obviamente. Obvio. De hecho, por eso la menciono. Imagínate si no me lo hubiera pagado, que lo voy a mencionar. Pero, ¿qué le voy a andar agradeciendo? Pero no, me dijo, yo te la voy a pagar. Pues fíjate qué haces, me dice, bueno, en algún momento los derechos se van a vender, así que, o sea, la vas a poder publicar en otro lado, en algún momento le viene el contrato, pero bueno, igual qué sé yo. Bueno, yo dije ni idea. Y cuestión que por esa misma época me entero de la convocatoria del Premio Paidós. Y, viste, cuando te enteras de la convocatoria de un premio, en general el problema es que las lanzan como mucho 9 meses antes, algo que sea un premio que ya existe, no puedes tener un premio nuevo. Claro, porque Ese los es el premios tema, que es la ya primera existen edición. anualmente por ahí, es como los premios Oscar, ¿viste? Claro. Que ciertos directores estrenan a X tiempo del premio Oscar pensando en eso. Y eso pasa con el premio Alfaguara, El premio Planeta, premio Anagrama, premio ya los conoces, Sí. entonces decís, bueno, ya el año que viene me presento. Pero Tengo este es un un premio año. nuevo. Claro, yo tenía 9 meses. Entonces medio que, si no tenés un libro a medio camino, estás bastante jodido. Y no tenía un libro, no tenía nada, pero lo que tenía eran las notas que había tomado traduciendo un cuarto propio. Yo tomo siempre notas Que cuando lo llamás traduzco un diarios libro. vos. Claro, Diarios que haces diario de cada traducción. traducción. Claro, yo cuando empiezo a traducir Discutís un con libro... el texto. En general son cositas que me voy anotando para, por ejemplo, ¿no? Abro un drive que va a ser el diario de esa traducción. Entonces empiezo en general anotando, mira, este autor suele usar esta frase. Tengo que buscar si es una frase común en el idioma, común de la época, o si es de estilo. Si es de estilo de él, tengo que pensar cómo la voy a traducir, si la voy a traducir igual todas las veces o no, porque el español tiene un problema, que es que la repetición molesta mucho más que en el inglés. Y aparte, perdóname, Tamara, hay una diferencia abismal entre lo que es la traducción de una escritora
a un mero traductor. O sea, no le tiro piedras a los traductores. No, para nada. De hecho, yo tengo una amiga que es traductora, digamos, de oficio muy buena, y entonces muchas veces cuando estoy apurada le comparto el Consultás con laburo. ella, claro. Como que le digo, che, te paso estas 5 páginas, yo después las reviso, obviamente se las pago, etcétera, etcétera, pero digo como que tienen oficio para hacer las cosas más rápido, pero no necesariamente el especialista de esto será una expresión idiomática, esto será conceptual y hay que conservarlo, ¿Y ¿Qué te etcétera. encontraste conversando tanto con Virginia Woolf en ese proceso? Bueno, varias cosas. Pero sobre todo Otro me fui dando libro. cuenta. Claro, de ahí dije, bueno, quizás invento un libro con esto. Porque lo que me pasó fue que me di cuenta de que, a diferencia de otros textos feministas de principio del siglo XX o del siglo XIX, que yo había estado trabajando con Santiago Karchunov, no era un texto que hubiera quedado tan viejo. Hay muchos textos feministas de otra época que hablan del voto femenino, de cosas que ya no nos interesan tanto, porque están resueltas, ¿no? Como 20 páginas de argumentos sobre por qué las mujeres tienen derecho a ser ciudadanas. Todo bien, pero por ahí no te dicen nada nuevo. Y en cambio, Un cuarto propio es un libro que habla sobre, primero, la dificultad del trabajo creativo, que es un problema Claro. no superado. El cobro, el Para laburo, nada. claro. El laburo, la cuestión de la autoestima, la cuestión de por ejemplo, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando ella empieza a hablar de los pequeños trabajitos precarios que hacen las mujeres, como de secretaria, de dar clases, y que dice, y una cosa que me pareció muy contemporánea, me sorprendió mucho para 1929, que ella decía, y encima te destruyen esos trabajos, porque además tenés que andar chupando medias. ¿No? Como encima tenés que estar agradecida de que te paguen poco y que te traten mal para que te vuelvan a dar otro trabajo en el que te tratan mal y te pagan poco. Y yo decía, pero esto es como de ahora. O sea, como los trabajos de la cultura ahora. Entonces, muchísimas cosas que tenían que ver con eso me empezaron a llamar la atención. Y sobre todo también me di cuenta de que la primera vez que leí este texto yo tenía tal vez 15, 16 años, ¿no? Y hay un montón de cosas que no me llamaron la atención, no solo porque era chica y obviamente del mundo del trabajo no sabía nada, sino que también la época era otra. Que este texto es muy para este año directamente, porque es un texto que habla, por ejemplo, del valor del trabajo, del valor del esfuerzo, del valor de hacer cosas que son difíciles e incómodas, incluso cuando no se entiende para qué son, ¿no? Como en el Claro. caso de ella, escribir. ¿No? Ella dice, ¿por qué las mujeres tienen que escribir? Si seguramente no les sirve ni para casarse, ni para hacer plata, no sirve para nada. ¿Por qué estoy diciendo que tienen que escribir? ¿Qué es esta empresa absurda? ¿No? Y creo que estamos en una época donde todo está tan subordinado al consumo y efectivamente a la utilidad, ¿no? Y, o sea, estamos hablando de por qué, ¿no? Ahora, esta semana estaba todo el mundo discutiendo a partir de una nota de la New York Magazine que los chicos ya no hacen los parciales y las monografías, sino que se las hace la inteligencia artificial. Directamente. ¿No? Y que yo que soy profesora universitaria, lo sé. Y digo, ¿cómo le explicamos a un pibe el valor que tiene poder hacer una monografía? O sea, es algo que los pibes te dicen, pero apruebo así. Me sale mejor así que si lo hiciera solo. ¿Cómo le explicamos el valor de hacerlo solo? Y pensé que Un cuarto propio se trata mucho de eso, del valor de hacer cosas que en el fondo parecen absurdas, pero que son las que le dan el sentido a la vida y también que son las que construyen después esa comunidad que nos extrañamos por no tener, ¿no? Como después decimos, estamos todos solos. Y sí, si estamos todos hablando con máquinas, estamos todos solos. Claro. 47 años tenía cuando escribió Un cuarto propio. Sí, Que sí, eso lo ya decís. era grande en algún sentido. Pero no tanto. No tanto. Bueno, en la vida de ella era grande porque ella se suicida muy poco después. Claro, digamos. al toque, sí. Es un texto tardío. Pero sin embargo, es también un texto que tiene algo muy de la mitad de la vida. De hecho, el final, que siempre le recomiendo a la gente que lo lea porque es muy bello, en el final ella recupera esta cosa que tiene el libro, que es que empieza siendo una conferencia para estudiantes mujeres, ¿no? En un momento donde las mujeres acababan de empezar en la universidad. Y ella les habla a las jóvenes y es realmente muy emotivo, te parte un poco el alma, porque ella un poco ya sabe que los grandes progresos de las escritoras mujeres no van a ser de ella. No van a ser de ¿no? Ella dice, no, la Shakespeare mujer yo no la voy a conocer, pero usted sí, ¿no? Y entonces hay algo también de esa esperanza, que bueno, que en una época como la nuestra, donde hay tan poca esperanza, me parece muy lindo. Pero hay una cosa, el libro se llama 1.000.000 de cuartos propios, es el nuevo ensayo de Tamara Tenenbaum. En un momento, vos en el 2018... Que no tiene vínculo con Ernesto Tenenbaum. No, No, aparte hay una, porque una escribimos N y una M. diferente. Claro, es importante esto Es para muy evitar importante. confusiones. Sí, porque además me acusan de Nepo Baby y yo no tengo Nepo nada. A mí nadie me regaló nada. qué sé yo. No, pero en un momento, en 1.000.000 de cuartos propios, tu nuevo ensayo, ¿te acordás que en el 2018 vos escribís tu primer ensayo, El fin del amor? Y a partir de ahí decís también que a partir del 2018 como que cambia, hay un cambio radical en el feminismo, como que hay algún cambio. ¿Cuál es el cambio que vos notás en ese 2018? ¿Qué es lo que cambia radicalmente?
Bueno, lo que yo siento es que en esa época, y creo que lo podemos Como que el decir debate todos, feminista importa el debate menos. feminista importaba, estaba en el mainstream, o sea, no era como importante, se discutían un montón de cosas. Y de pronto pasó lo que pasa siempre, que es que después el feminismo pasa de moda y esos debates pasan a ser secundarios. Y de pronto quienes estábamos muy entusiasmadas con esos debates es como que te corren del escenario, ¿no? Te dicen, bueno, ya sea muy lindo, pueden seguir en el café si quieren, pero ahora lo principal va a ser otra cosa. Y el sujeto principal de la política ya no van a ser las mujeres jóvenes, sino que van a ser los varones jóvenes. Y todo el mundo va a estar hablando de qué quieren los varones y qué quieren los varones y qué quieren los varones. Y ya está, ¿no? Y es curioso. Yo no creo que esté mal pensar en qué quieren los varones. Me parece fantástico. Pero me parece que, por supuesto, que estamos viviendo un cambio de época. Que igual es algo que también me interesaba explorar en este libro. Esto ya sucedió. Claro. ¿No? Las oleadas Los feministas, flujos y los reflujos de la historia en es que general. la metáfora Sí, de las claro. oleadas tiene que ver con eso, que siempre que avanza el feminismo después retrocede. Lo cual no significa que retroceda en el sentido más sustantivo, porque de hecho, en general los avances de las mujeres no han retrocedido. No hay países que le dieron el voto a las mujeres y después se lo quitaron. Las Sí. cosas en general quedan. Sí, o sea, la píldora anticonceptiva por ahí, ¿no? La década del Sí, 60 el que le dio divorcio. una libertad, el divorcio, ¿no? La inserción laboral, hay Las cuestiones cosas que... quedan, pero el sí. cambio discursivo Sí. sucede y yo creo que para mucha gente, sobre todo para la gente más joven, que creció pensando que esto iba a ser así por siempre, está bueno recordarles, bueno, esto también pasará, Sí, ¿no? tal cual. Vos hablas del cambio discursivo y de los jóvenes, y yo me anoté, tengo un textual tuyo, que decís, desde que soy chica, lo que más me interesa en la vida es habitar mi época, y ahora no estoy palpitando mi tiempo con plenitud. Bueno, obviamente es un chiste, es una especie de ironía, porque todo lo que estamos vivos en una época la estamos viviendo, ¿no? O sea, esa cosa No te de- queda otra. No, y además, si no, es como que ¿cuándo termina tu época? Tu época son de tus 20 a tus 30, finalmente. Y después ya está, te quedan 70 años de no Claro. vivir en tu época. Pero sí pienso que digamos, hay algo de que el sujeto de la época sea varón, trader, no sé, Sí. ¿no? Como la sensación de, ok, hay un montón de cosas que no están hablándome a mí y que hoy parecen ser los discursos más dominantes. Entonces, de pronto, después de sentir que la miraba de adentro, empezar a sentir que la miraba de afuera. Y la mirabas de adentro críticamente, tampoco es que vos eras una crítica, digo, no es que... Nunca, no, para Digo, nada. siempre tuviste una mirada con matices, Sí, totalmente. No, yo de Eh. hecho no, o sea, ni siquiera, no sé, nunca fui... O sea, de hecho la palabra militante siempre me quedó un poco ajena porque Sí, no sí. es necesariamente lo que soy. A mí me gusta escribir y en general escribo lo que Sí. pienso, pero sí me doy cuenta de cuando uno está dialogando Sí, más claro. con su época, Sí, total. que cuando hay discursos que no solamente no dialogan con vos, directamente tienen la voluntad de excluirte, discursos Sí. que no tienen ganas de hablar con vos, no tienen ningún interés en Total, hablarte, ¿no? Tenés que total. ir a esos lugares a ser una intrusa. O sea, tenés que bancarte ser intrusa. Sí, o cómo dialogar o no dialogar con esos otros discursos, ¿viste? Es un dilema grande también. También es esa la pregunta de, ¿tenemos que estar corriendo tras de una agenda ajena todo el día? ¿Eso es beneficioso? ¿Eso Sí, es o de manera interesante? reactiva, porque no está finalmente siendo, ¿no? Promoviendo más que una reacción a lo que te propone otra persona. No, digamos, y parte además de lo que quise hacer en este libro fue justamente volver a una fuente Claro. bastante anticuada, porque siento Claro. que también a veces nos mareamos demasiado tratando de contestarle a lo que pasó ayer, que mañana es espuma. No existe. La realidad es que claro. no existe todo lo que está pasando Nada. todo el tiempo. Hay mucho ruido y parece como si todo importara. Y la verdad es que más tarde se nota si las cosas importan o no, ¿no? En 100 años, 100 años después seguimos hablando en cuarto propio. ¿Seguiremos hablando del gordo Dan? Yo no lo sé. Entonces me parece que no sé si hay que prestarle atención a todo de esa manera. Ahí está, 1.000.000 de cuartos propios, el ensayo premiado por el premio Paidós del último libro de Tamara Tenenbaum, que mañana se va a estar presentando acá en la Feria del Libro. 4 de la tarde, presentación con Malena Rey, Y María Gainza. María Gainza, Sala Cortázar. Vengan, está espectacular. Muchas Gracias, Tamara. A ustedes. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Escúchame, Hola, dime en qué te puedo ayudar. me duele el cuello, ¿qué puedo hacer? Puede que tengas lo que se llama dolor de cuello tecnológico. Prueba apagando el celular. Pero, ¿y ahora? No puedo buscar más. Pero si lo prendo, no hago lo que dice. No, mejor lo apago. No, mejor lo prendo. No, mejor lo apago. Lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago.
Internet te deja siempre con más dudas que certezas. Mejor habla con un médico de verdad. Chatea, llama o vení. Swiss Medical, medicina de verdad. Banco Provincia presenta Urbana Play en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Programa especial con María O'Donnell Y Nacho Iraola. Banco Provincia, reafirmando el compromiso con la cultura. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Alborita por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. Polenta. Pobre el que no la probó nunca. Y yo, que tengo 15 segundos para decir toda la forma de hacer una presto pronta. 10, Pablo. Voy. Boloñesa, queso, con pesto, con vegetales, con huevo frito, con salchicha, con estofado, con pollo salteado, con crema, brócoli. ¡Ah! Presto pronta. Pobre. ¿Quién se la pierda? Nos ves. Nos escuchás. Interactúas. Interactúas. Todo. Desde la misma aplicación. Urbana Play. Nueva app. Nos encontrás en Google Play Y en App Store. Supermayorista Vital. Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Llévate un Smart TV 40 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 29.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar en la parrilla, vacío de novillo por kilogramo, 9.999 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 12 de mayo o hasta agotar stock. ¿Sabías que el templo de la carne y el vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y hace tu reserva. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Urbana Play 104.3 en vivo. Transmisión especial junto a Banco Provincia, reafirmando el compromiso con la cultura. Acá estamos en la Feria del Libro, en el Pabellón Amarillo, son las 7 de la tarde y 19 minutos. Vamos a seguir nuestra transmisión hasta las 8 de la noche. Si están aquí en la feria nos pueden ver en el Pabellón Amarillo, es decir, en el ingreso por Cerviño, en la zona de medios digitales. Estamos un poco en exhibición, en una suerte de pecera, ¿no? Pero nos encanta, la verdad, con Nacho Iraola. Nos han visitado una enorme cantidad de escritores, autoras. Mirá, ya estudiamos mucho, te quiero decir. Tamara Sí. Tenenbaum, Gabriela Sí. Cerruti, Sí. Mariano Sigman, Marcelo Larraqui, Solange Levington y Claudia Piñeiro. ¡Epa! Todo Yo no eso. tengo nada que hacer acá. ¿Qué hago acá yo? No, ¿Qué No, tengo que escúchame, ver yo? nos traes un poco de humor. Ah, bueno, ¿no? eso puede ser. Lo necesitamos. Adrián Lackerman, autor de Cómo pisar una cáscara de banana, un recorrido por los mecanismos del humor. Uno de los libros más lindos que se publicó el año pasado. Yo lo comparo muchísimo con lo que hablábamos con Solange Levington. Cómo a partir de un eje contás una historia argentina reciente. Adrián lo hace hace un historicismo a partir del humor. Claro. Contándote, hay una cosa que yo como editor siempre valoré mucho, espero que no suene mal, que es el dato al pedo. Sí. Ese dato que te permite lucir en un asado. Sí. En este libro, en Cómo pisar una cáscara de banana, Adrián te cuenta cuál fue el primer chiste en la historia de este país. ¿Cuándo fue? Claro, por un asado y si quieren comer sushi también sirve. También Lo digo sirve, como también. por las dudas. No discriminamos a nadie. O un desayuno, eso. Open mind. Yo no sé si es el primer chiste, pero sí me empecé a ir para atrás en un momento, porque dije, bueno, ya que estamos hablando de humor argentino y empezar, hay un capítulo que habla sobre el humor de Argentina, empecé para atrás a averiguar, a preguntar cuál fue el chiste más, el registro de chiste más viejo. Y hay un poema que le hizo
un poeta justamente a El Virrey Ceballos en 1777. Ese es el Pre-Argentina. registro. Claro que es una especie de halago al virrey, pero como medio en joda, y tiene como el primer registro de algo irónico. Como le dice hijo de puta, irónicamente, como le decimos ahora a Messi, digamos. Mirá lo que hace este hijo de puta, y le dice eso al virrey, y eso es medio espectacular, como también en ese momento trazo algo que yo ya venía pensando, que es algo que nos hace parecer mucho a todos los argentinos, que si bien somos un lugar de regiones muy distintas, humorísticas, la ironía es algo que se mantiene en todas las provincias acá. O sea, que alguien salga a la calle y diga, está fresco para chomba, todos lo entendemos perfectamente, sabemos que estamos hablando, pero que salimos de los límites de Argentina y pueden pensar que estás loco, un tipo que con este calor diga que está fresco. Eso es algo muy argentino, la ironía aparece mucho, porque después el humor cordobés y el humor porteño es muy distinto, o el tucumano, es muy regional, hay algo muy lindo del humor el cordobés especialmente. Y el cordobés es especial. Yo lo que siempre dudo es si para los cordobeses mismos es tan gracioso su propio humor, Claro. como es para nosotros algo que es medio ajeno, ¿no? El tono de voz, la forma de hablar, pero por lo que entiendo son todos bastante graciosos. Después hay una cosa muy linda en cómo pisar una cáscara de banana, titulazo y gran tapa, que es lo que hablas de Maradona. Ah, sí. O sea, poniendo a Maradona, sacándolo a Maradona del rol de futbolista y poniéndolo más como un actor cómico. Sí, porque Maradona tiene algo muy espectacular, que era un entretenedor antes de ser jugador de fútbol. Porque él no era jugador de fútbol cuando estaba en lo de Pipo Mancera. Cuando está el video ese famoso que le preguntan cuál es tu sueño, él dice quiero ganar el mundial y quiero jugar un mundial y quiero ser campeón del mundo. Ahí estaba haciendo jueguitos, que tiene algo más que no es fútbol eso es acrobacia, es eso. Y él empieza a jugar en los entretiempos de Argentinos Juniors y ahí estaba, la gente iba a verlo para ver los entretiempos a Maradona. O sea, el tipo ya era un actor, un performer antes de ser jugador de fútbol. Y con el tiempo empezó siendo un actor muy, muy bueno y muy buen contador de anécdotas, en donde las anécdotas siempre él es el protagonista, pero es un narrador que vos te metés ahí adentro de las anécdotas de Maradona. Pues las frases, ¿no? Obviamente. Y las frases que son claro, impresionantes. claro. No, todo muy talentoso, y aparte de todos sus talentos, era muy buen jugador de fútbol. Estamos hablando con Adrián Lackerman, humorista, Cómo pisar una cáscara de banana, es su libro, un recorrido por los mecanismos del humor. Voy a decir una obviedad, pero qué momento difícil para el humor hoy. Sí. ¿O no? Yo no sé, para mí los momentos más duros son los mejores momentos para el humor. Pero Lo que ¿cómo? el problema ahora es, no sé, el problemático no es el humor, No, sino son digo- los medios de comunicación, me parece. ¿Cómo? Dale. Y a que ver. la televisión no hay ningún programa de humor. No existe tal cosa. Entonces, el problema son los medios. Pero que hay un lugar muy rico para hacer humor, sigue estando, digamos. Qué mejor que en los momentos conflictivos. Digamos, el humor existe porque hay problemas. En un mundo perfecto donde... No, ¿sabes por qué pienso con lo del humor y el momento difícil? Cuando pienso, el discurso oficial es tan corrido de lo convencional que el humor que se corre de lo convencional es cómo conversás con un discurso público que es un discurso público poco formal, poco convencional, Sí. que incorpora, digamos, el insulto, lo procaz. Entonces, que a veces lo trae el humor, ¿no? O sea, Sí. y tiene un humor muy particular todo el Sí. discurso público y los streamers. Y entonces decís, bueno, ¿cómo conversás con eso? Sí, vos decís Saturday Night Live, ponele, Sí. el programa más tradicional. Contra Trump. Eh, hace un contra montón de Trump cosas. tiene un montón de Sí. cosas y tiene un doble Trump. Y está como en un momento extraordinario, ¿no? De Sí. la mano de Trump. Sí, pero es verdad que lo que sí puede pasar es que el nivel de locura o de absurdo que tiene es como que están ellos y son su propia parodia también. Hay algo de eso que tal vez a lo que te referís que puede ser difícil de lograr. Y es verdad que también no hay Esa humor. idea de- Ernesto decía la vez pasada, Ernesto Tenenbaum decía como que no hay humor político también porque hay miedo también por las represalias que puede haber, porque son tipos que la verdad que no se copan tanto con que se burlen de ellos ni digan cosas malas de ellos. No te O sea, siguen el chiste, Y claro. no, la verdad que no les gusta nada de eso, no les divierte. Yo me acuerdo cuando empezó lo de Presiduende, que le decían, él se había molestado mucho por eso, el presidente, y bueno, y sí, y también ellos han copado como un poco las redes de un tipo de humor que discutible que sea humor, que es, bueno, el odio, el
chiste hacia las minorías, a los sectores vulnerables. Bueno, Entonces, los apodos burlones. eso es tremendo. Y también la Lali Depósito y eso decir. Sí. Eso es tremendo. Y también la autoadulación. Como Raúl Portal, ¿no? En los 80. Era Sí, como claro, que hacía claro. esa especie de juego de palabras, sí. No, y la autoadulación también, ¿no? Tipo a la Donald Trump, ¿no? La idea de el número uno, el fenómeno El barrial, emperador. el emperador, Sí, ¿no? Como qué loco, hay algo de la autoadulación también. El que Papa León, el León. El Papa León, el León, el Qué boludo Superman. Sí, es verdad que hay algo de eso. Y es difícil, sí. Y aparte hay una especie de como un humor varonero muy particular varonero. en los streaming de eso. A mí me llama la atención. Yo la vez pasada siempre pensaba cuando se habla también de cuestiones humorísticas, de si en un momento el progresismo no estuvo muy cuidado. Claro, si no era de un nivel de políticamente correcto Sí. que impedía cualquier chiste, que era Claro, tipo, dale, se habla de sí. eso, ¿no? Y después yo puse la vez pasada el stream, el de carajo, y las cosas que decían eran como, no dos pueblos, era como ya más allá. Ya no tenía ningún tipo de metáfora de lógica, eran insultos directamente a cualquiera, a una madre de Plaza de Mayo o a un opositor político, digamos. No tenía ninguna lógica. Es bastante particular eso que sucede. Yo no siento que es una cosa muy del momento para hacer una lectura, pero la verdad que no hay muchos espacios de humor político. No sé, pienso que los jingles de Gelatina tienen algo de Tienen eso, algo de que eso. son muy potentes en este momento, pero yo no veo lo que pasaba antes, que no sé, que estábamos masivamente, Tinelli hacía una imitación o cosas así. Eso ha cambiado bastante. Sí, Y yo creo además que la sí. época de los grandes capos cómicos, no sé, el otro día veía porque repusieron Esperando la carroza en el Sí. cine, entonces veía nada, un pedacito. Claro, decís, bueno, qué sé yo, Enrique Pinti, Antonio Tato. Gasalla, Tato, bueno, ni hablar. Bueno, pero también el humor de Tinelli, que es un humor muy de los 90, todos esos, no hay esos, bueno, ya la televisión abierta no Eso, es lo para mí que ese era. es el gran problema. Es un tema también de guita para mí. ¿De Hay guita? algo de eso de guita, sí. De guita y también de segmentación. Digamos, hay varias cosas. Una es las cosas como han cambiado, las cosas en cuestiones de la corrección política. Otra, las crisis económicas que hace que nadie apueste a vestuario, guionistas, decorados. Es un laburo hacer Sí, un La programa de Nata sketch. por ahí fue el último que lo intentó. Fue lo último, el último que tiró el tiro. Lo último ¿no? que lo hizo. Que- Lo último que quedó de humor político en la tele fue un sketch y de no muy efectivo logro humorístico para mí. Claro. Como que tampoco era muy espectacular, como que uno se quedaba viendo, no era muy bueno. Es mi opinión. No era muy gracioso, No, claro. la verdad que no. No era Era esos que se llama humor sin chistes. Sí, las imitaciones, ¿no? Por ahí Pero- además Tinelli amagó un par de veces Sí, desde sí. Narváez, no hubo mucho más, ¿no? Sí, 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 De no. las- Eso fue, Alica, lindo. Alicate y Ese toda fue esa cosa. un gran hito. Yo lo hablo en el libro un poco porque es uno de los momentos en donde el humor se mezcla con la política de una manera increíble. El político, aparte, de Narváez después, su carrera política, después de eso no pasó nada. Y él pudo agarrar, capitalizar lo que hacía el humorista y hasta en un momento, en los discursos de Narváez, Lo él incorporaba. imitaba a su Sí, sí, imitador sí, sí, sí. para lograr eso. Es lo que lo que conoció ahí, porque el humor político no es que va a cambiarte una elección, pero sí va a hacer que un tipo lo quieran un poco más. Bueno, pero está el tema también de la arruga en el programa de Tinelli. Totalmente. Que le salva la vida el oso Arturo. El oso Arturo. ¿Entendés? Es un gran país Ese este. es un país Ese- alucinante. Y también hay una cuestión política y Sí. una cuestión que tiene que ver con Quino, que muy poca gente sabe. Ah, sí, es muy linda esa. Esa linda no, historia pero es está alucinante, linda. porque Quino, si bien Mafalda era un personaje político, Quino no jugaba políticamente con nombres ni demás. Sí Nunca quiso. se hablaba del feminismo y demás. Y vos contás la razón por la cual Quino se exilia. Sí, hay varias cosas que son muy lindas. Una es, yo creo que la cosa más política de Quino es el chiste, la viñeta de el palito de apoyar ideologías. ¿El palito? De apoyar ideologías. Que se hace muy popular en 1973 porque sale el afiche solo. El afiche solamente de ese cuadrito, de esa viñeta, y en realidad eran varios cuadros de una viñeta. Que era más metafórico. Pero ahí en el 73, cuando vuelve después de la noche de los batones largos, Claro, él exactamente. hace un... No, pero eso no es 73. No, Noche en el Bastón Largo. 73 es el afiche. hace el afiche solo. El chiste lo porque hace... es de Onganía el 66, Exacto. más No, o porque menos. ahí sale Sí, el chiste. Exactamente. En el 73 sale la lámina que se vendía en los kioscos sola. Porque aparte ya había democracia. La hacían entonces- Divinsky y Tito Finkelman, Claro. los dueños de La Flor. Entonces en el 76 o 77, ahora no me acuerdo bien, cuando se 76. en el 76, en la iglesia, en la de San Andrés, que mueren los seminaristas palotinos. Villa Ortuza. Claro, estoy diciendo todos los datos mal, entonces. Sí. No, está bien. Y Sí. sí, creo que sí.
Y Está la calle Mártires. Cristóbal, me parece. Está la calle Mártires. Ah, tenés razón, perdón. La No calle, te quiero- la calle Mártires Yo sé que Palestinos. Naeschi, tu librería está en Villa Ortúzar, pero lamento no, no, no es decirte en que Belgrano, no es en La Belgrano. calle, la Es en calle San Mártires. Cristóbal. Sí, Bueno, sí, pero yo la esto- calle. yo voy a decir, hay un libro espectacular sobre Mafalda y toda la política de Isabel Acoste, que se llama Mafalda y la política, que es increíble, les recomiendo mucho. Pero bueno, yo lo que cuento ahí es que cuando los asesinan a los... Porque fue A una- los curas a los palotinos. palotinos, que aparte fue un fusilamiento directamente. Cuando aparecen las primeras fotos del expediente, la foto es el primero de los curas muertos, está tapado con la lámina de Quino. Y cuentan muchas veces que ellos se apropiaron de esa imagen de Quino, del palito de abollar ideologías, como algo positivo, los milicos. Y en el 70 y pico también, ya con el gobierno de Isabel, En el 75 con López Rega. claro, con López Rega, lo llama López Rega a Quino y le propone hacer una campaña publicitaria del gobierno con Mafalda. Y él se niega. Y le hicieron al toque. Cuando llega a la casa, claro, la casa está destrozada y al año siguiente ve el cuerpo de uno de los curas tapados con su afiche Y se va. y ahí es cuando Y ahí se decide va. el exilio en Milán. Sí, y se ahí va es a cuando Italia. Quino se va. Nada, el capítulo ese sobre humor político es todas las veces que el humor termina siendo censurado por alguna razón, censurado o tocado de alguna manera por la política o por los gobiernos dictatoriales en general. Claro. Sí, el humor también en todas sus formas, ¿no? Porque hablamos de Quino, que es una historieta, y hablamos de Tato, que era la tele, Sí. la radio también, ¿no? Sí, Tuvo, sí. hoy por ahí subsiste un poquito con los imitadores en la radio, quizás en Sí, la bueno, M, ¿no? sí, Se el lo uno- Tarico, tiene esas cosas. Vos sabés sí. que lo de Tato es bárbaro, porque él sufre la famoso de la jueza Badú Barú Díaz. Eso en la época de Menem, eso creo la- que era cuando exactamente. lo censuran a Tato Bores, que estaba, bueno, ¿qué tenía? En Canal 13, ¿no? Canal 13. 13. Fue una situación de censura previa porque no había salido ni siquiera eso. Y él ya había sido censurado cuando trabajaba en la radio con Alfredo Arias por la forma en que hablaba uno de sus personajes. Entonces el gobierno en su momento dijo, no, no pueden hablar así. Y ayer me puse a leer el libro de Tato, que son las memorias de Tato, no terminadas, y lo completa Ulanowski después. Ulanowski, exacto. Y una de las cosas que escribió Tato cuenta que él, cuando era chico, estaba en la escuela y que fue Agustín P. Justo, digo bien, Sí. a la escuela, porque era presidente de ese momento, en un 25 de mayo. Y va pasando y Tato era peticito. Y cuando pasa Agustín P. Justo, le toca la cabeza a Tato y sigue caminando. Y Tato dice, creo que en ese momento me di cuenta que yo iba a tener que hacer chistes políticos toda mi vida. Es muy Bueno, lindo. muy lindo, porque pocas veces los humoristas también se proponen, ¿no? Hacer historia del humor en la Totalmente. Argentina. ¿eh? Sí. Ese es el libro que escribió Adrián Lackerman, Cómo pisar una cáscara de banana, un recorrido por los mecanismos del humor. ¿Tenemos buen humor los Librazo. argentinos? Sí, claro, todo el tiempo. ¿Estás Sí. seguro? ¿Vos decís que no? No, pregunto, no Sí, sé. yo estoy seguro que Pues sí. sí que de la media estamos bien. Sí, más de la media. ¿Más sí. de la media? Sí, yo creo que sí. 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 Bueno, hay de Hay- todo, hay de todo. hay gente. Pero no, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, Adrián. Gracias, María. Bueno, Gracias. nos queda un Gracias, ratito Nacho. más todavía acá con Nacho Iraola para la Feria del Libro, mientras Nacho muestra el libro de Adrián. Vamos a ver por dónde anda Rolo, porque hoy vinimos incluso con móvil, quiero decirles. No, con móvil, no me moví mucho, María, pero ¿Por acá la qué? No gente. digas eso. Bueno, no, No, pero estamos ¿por qué? acá con gente que quiere preguntarte cosas. Gabriela ya vino el año pasado al móvil que hicimos el año pasado. Ok. Y acá de nuevo tiene una pregunta para vos. Epa. María, bueno, yo te sigo en todas tus actividades y entonces digo, ¿cómo tenés tanta energía? ¿A qué hora desayunás, María? Porque te vas a la radio. Sí. De los martes tenés la noche cenital. Ahí va. ¿Seguro vas a correr? Sí. No. Seguro estás escribiendo algún libro nuevo. También. Me imagino. Sí. Cuando puedo me fui a hacer el curso lo de Nacho No. Anaeschi. O sea, Apa. te sigo en todos lados. Todo. Te sigue. ¿Cómo tenés tanta energía? ¿Cuál es la...? Mis amigas dicen que mi día tiene 27 horas. Sí, Ese la es el verdad. chiste que hacen mis Claro, amigas. Y también dicen que no me sé quedar quieta. Son las dos cosas ciertas. Pero, dicho todo esto, una de las ventajas es de despertarse tan temprano, que es duro, porque todos los días mi despertador suena a las 5 menos cuarto de la mañana, también significa que a las 9, 9 y cuarto, 9 y media, ya gran parte del día está colocado. Entonces, bueno, de ahí me voy a correr, así me canso el cuerpo también y me puedo... Entonces, me da la ventaja esa posibilidad también de aprovechar la tarde cada tanto para escribir, para dar clases o para... Sí, es verdad. Eso. Bueno, igual es admirable porque... un Ya montón mis de hijas están cosas. más grandes.
Sí, eso sí, es un Eso temita colabora menos. también, Eso están más ayuda. independientes. Ahí va. Bueno, acá siguiéndote, María, gracias. Gracias a usted. Gracias, Rolo. Escúchame, no, ¿Qué? una preguntita más. Tenemos, nosotros, ¿qué A mí queremos me siempre a vuelve la loca esta mañana? modalidad que Sí, pusieron. es ¿Qué una me hacen modalidad preguntas a nueva. mí? Ok, Pero o mira, sea, revertiste las cosas. Sí, Ok. y tenemos una oyente fanática del programa, Lola, que está muy contenta Ay, de qué poder linda. hacerte también una pregunta. Hola, Lola. Hola. ¿Qué, vas al colegio? ¿Te ponen la radio cuando vas al colegio? Sí. Ok. No me voy al colegio hasta que vos hables. ¿No vas al colegio hasta que yo no hablo? Perfecto. ¿Y eso qué es? ¿Ocurre en el auto o en tu casa? En las dos. En las dos. Ah, perfecto. Bien. Bueno, le ibas a hacer una pregunta, María. ¿Eh? ¿Le ibas a hacer una pregunta, a María? Sí, que yo no me iba de mi casa hasta que vos hables. Ah, perfecto. ¿Y a qué hora te despertás vos, Lola? ¿Eh? ¿A qué hora te despertás? Y a las 7. A las 7, perfecto. Ahí ya estoy hablando hace una hora cuando vos te despertás. ¿Eh? Ah, escuchan el comentario de las 8. El comentario de las 8 y va. ahí. Qué linda esa madre. Bueno, gracias a todas esas madres, padres, que Sí. tienen a los chicos cautivos nuestros, pobrecitos. 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 Bueno, gracias, Lola. Chau. Chau, chau. Gracias, Rolo. Por favor, gracias, María. Un beso grande. Bueno, nos queda una invitada más, Nacho. Absolutamente. Absolutamente. Es un libro que vos amás y que a mí me alucina la historia detrás. Para mí, Sí. una perla, estamos hablando de Una perla en la arena, de Leonora Balcarce, libro que publicó Mansalva el Es año una pasado. editorial divina. Es una editorial divina, una editorial independiente que realmente labura súper bien. Y a mí me parece de los mejores libros que se publicó el año pasado. Un top 5 de los mejores libros del año pasado. Siendo que ella uno no la describiría a priori como una escritora, Es una sino actriz. como actriz, Es ¿no? una ¿Cómo actriz. andás? ¿Cómo andás, Leonora? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Tu primera novela? Mi primera novela, sí. ¿Salió de un taller? ¿Hiciste algún proceso previo? Sí, hice, bueno, lo trabajé con Flor Monfort, que es escritora y editora. Que acaba de publicar un libro. Que acaba de publicar Exacto. un libro diario del insomnio. Del insomnio. Y bueno, lo fuimos trabajando y después lo publiqué en Mansalva, que Mirá por qué suerte bueno. les gustó mucho. Qué bueno, porque bueno, es un momento, hay muchos talleres, está muy también presente en muchos estos libros la autobiografía, ¿no? Y un poco habla de tu infancia este libro, Sí, Leonora. o sea, es la historia de mi madre, pero la vuelta que tiene, pues en realidad yo tenía la idea de contar a esta mujer que es mi madre como hija. Sara. A Sara, este personaje que lo quería hacer porque quería hacer algo con todo el material que tenía, porque es un personaje muy rico, y bueno, ya leíste el libro, no sabía bien cómo plasmar todas esas ideas y toda esa vida, y bueno, empecé a escribir, empecé a trabajar con Flor y en un momento salió la idea de hacerlo contado en primera persona, es decir, que la que Que hable hable ella. sea ella. Y Claro. cambió un montón porque no hay una bajada moral ni de línea. Si habla la hija de una madre así, es distinto. Entonces hay también mucha ficción, está inspirado en hechos reales, por supuesto, pero bueno, se va por todos lados. Y me parece que la vuelta interesante de la novela es que lo cuente esta mujer, que cuente su vida ella, ¿no? La historia de Sara es una historia espectacular. Es una persona que no es mitómana, para mí, por lo pronto, sino que es una persona que tiene un talento descomunal para mentir. Para fingir. Para mentir. Para Ok. mentir. Sí, Le gusta mentir. Me gusta todo lo que dice Nacho. Le gusta mentir y no va a parar de mentir hasta lograr lo que quiere. Ella tiene Bueno, pero es una simulación, es una mentira al servicio de fingir algo que Bueno, no tiene. Para un beneficio. para un beneficio. Ella es la sexta. Para una pertenencia. Sí, para una pertenencia. Sara es la sexta hija de un zapatero que en un momento, y es la debilidad de ese padre que le dice, vos sos una perla en la arena. Eso la marcó para Y siempre. esa la arruina, la Es muy liquida, lindo el la liquida. Y a partir de eso, Sara empieza a creerse eso. Y no para. Exacto. No para de mandarse. No, bueno, decir malas palabras. ellos viven en Mar del Plata, tiene un desembarco en Buenos Aires, empieza a conocer gente de clase alta, empieza a fingir, se casa, pero dentro de todo miente muchísimo. Sara. Igual lo interesante también de este personaje es que realmente se creía lo que decía. Claro. O sea, se armaba, se autopercibía así. No es que ella, bueno, inventaba, o sea, tenía discursos, todo, pero realmente se lo creía. No es que para ella por ahí estaba mintiendo, tenía una realidad paralela. Sí. Pero hay momentos como trágicos, pero que son muy cómicos,
En un momento ella no tiene dónde vivir y va y se mete en el alvear y dice, mira, tengo un problema con la cañería, esta es mi tarjeta de crédito. Tiene una tarjeta personal que figura como que supuestamente labura para presidencia y la gente le cree. Y logra vivir medio año en el alvear sin Medio año pagar. en el alvear. No sé quién lo logra, eso te digo. Y vos, Leonora, está bien que escribís una ficción y que Sara, digamos, toma la voz de tu madre sin O necesaria... sea, yo tomo la voz de Vos, sí, bueno, claro que digamos, la historia se cuenta a través... Bueno, vos como autora, ¿no? Claro. Pero, ¿y en qué momento te das cuenta vos en la vida real que todo es una ficción? O que tenía esta madre, decís, o que todo es una... ¿En qué No, yo lo sabía todo. ¿En qué momento queda en evidencia tus ojos? Y bueno, desde el minuto 1. ¿Minuto uno? Sí, porque, o sea, vivía con ella claramente y sabía que lo que ella estaba diciendo o que lo que le decía a los demás no era cierto, pero yo sabía cuál era la verdad. Pero bueno, yo estaba ahí. Era como una especie de cómplice, ponele. Pero hay un momento... El momento del quiebre, de decir chau, es otro, es cuando soy más grande, pero vos me preguntás cuándo... O sea, vos te das cuenta inmediatamente, o sea, sí, te das cuenta... Sí, o sea, para mí era normal eso, era mi madre. O Mamá sea, es así. para mí la vida era así, viste que como uno es chico, digo, es como la vida es un poco como te la muestran tus padres. Y bueno, era así hasta que, bueno, pues crecí y me di cuenta que había algo que no estaba muy bien. pero en un momento, o sea, no es que no había un planteo, un cuestionamiento de chica mío, sí por incomodidad de lo que era la vida cotidiana con ella, pero no es que la cuestionaba, digamos. Pero te generaba incomodidades, problemas. Generaba infelicidad, básicamente. Sí, claro. Sí, pero yo me armaba un mundo paralelo, así, creo que también por eso un poco... Pudiste escribir el libro. No, y además soy actriz, como eso de imaginar cosas y salirse un poco de la realidad, que para mí la escritura tiene un montón que ver con eso, como que va paralelo con la actuación, porque te metes en otra realidad, imaginas cosas, entonces, bueno, eso como de chica lo fui... Pero no estás enojada. No, ahora no. Cero. Estuve, pero... ¿Estuviste? Estuve un montón enojada, pero después también un poco me pasó, hice 1000 años de terapia, todo, pero al escribir el libro y también ponerle mi ponerte voz, en los zapatos de empaticé ella. un poco, porque siento que es como una generación de gente que no han ido a terapia, no han tenido como una historia, y las herramientas que tenía también un Lo poco. que podía. Lo que podía, no son tan tratados, ¿no? No, hay escenas, te juro, que son realmente increíbles. Hay un momento en el cual se tienen que ir de un hotel, sí o sí se tienen que ir del hotel, porque no se pueden acabó más, la porque se mentira. acabó, porque el tipo ya no le cree más, porque los cheques ya rebotaron 70 veces. Y ella se va y le dice, yo me voy, y vos vas a salir sola con las valijas. Sí. Una nena de 12 años. No, mamá, no, mamá. Y hay un cachetazo. Sí. Hay un cachetazo en el cual le dice, yo voy a salir y después salís vos. Y de esa manera zafan. Están en España en ese momento, ya están tratando de embaucar a un familiar de un amigo y demás y qué sé yo. Es realmente, te juro, de las mejores novelas que se publicaron el año pasado, pero abrumadoramente. Ay, Nacho, no, gracias. abrumadoramente. Yo creo que no se dice tanto por una suerte de prejuicio de que Leonora viene de la actuación, pero es una gran novela. Y es una novela psicoanalítica también. En un punto. Hay un juego psicoanalítico entre la hija que se llama Cleo y la madre. Es realmente espectacular, Una perla en la arena. Tu vieja murió. Sí. Así. Por ahí te hubiese sido más incómodo escribir sobre ella, con ella. Puede ser. Sí. Igual yo creo que le hubiera gustado el libro, porque Seguro. porque Claro. no Verte no habla- piadosa. Sí, eso, y como Sí. que sea ella la protagonista también un poco, como Sí. que no hay una, viste, no está juzgada, digamos. Pero también, Leo, hay una situación de machismo. Porque el padre no aparece. También era una Ok. mujer en esa época criando, más allá de todos Sola. sus problemas, sola a su hija, y un padre que desaparece porque ella estaba Que loca, no pasaba guita. que no pasaba guita, los abogados, tribunales, todo Sí, ese un tipo de padre cosas. que no Otra sale a época. cuidar, que no dice si está loca voy a proteger Que y se borra cuidar. y deja a la hija ahí. Hay una situación real que es que Sara no quiere bajar su nivel. Pero hay una situación real también que el padre se borra. Claro. El ex marido se borra. Sí, por eso también es bastante... Y viviste que te trataran como la cheta que en realidad nunca fue. O sea, porque lo que digo finalmente La es cheta una no es paradoja, ¿no? Porque eras como la cheta que en realidad Es que por padeció a la madre toda la vida fingiendo que tenían una pertenencia que no tenían.
Y sí, todas las locaciones y todo de gente muy, muy, muy cheta, es verdad, pero soy la cheta falsa. Es un buen título, te digo. La cheta no cheta. La cheta no cheta. Bueno, pero eso requiere un coraje contar eso también en ese mundo. ¿No? ¿De quién hablas? ¿De mí? Sí, total. No sé, no lo había visto de esa manera. Lo que sí... contra el prejuicio, contra... Pasa que nunca fui cheta en realidad, digamos. Como, o sea, después de grande era... No, pero en ese momento, o sea, no pensaba en eso. Pero sí por ahí hubo en algún momento pensar un poco, bueno, estoy exponiendo... hice un par de entrevistas en algunos momentos como que decía, bueno, estoy abriendo un juego y exponiendo, más allá de eso, es mi madre. Entonces, claro. y si abarcás mucho el tema desde lo personal, es un poco difícil a veces, pero bueno, es parte también de... Es muy lindo el título, además. Bueno, la editorial es divina, es una perla en la arena, es Leonora Balcarce, actriz, ahora autora, escritora, ¿no? ¿Y estás preparando un libro nuevo? Tengo uno de cuentos, sí. Imparable. Que sale en agosto. Ya está hecho, que lo publica Mansalva también y va a salir para la época de la FED, que es la Feria de Editores. ¿Está bien decirlo acá? Otro gran momento. No, sí, claro. La FED, es otro momento. Que lo hace Víctor Malumian, de la editorial Godot. ¿Y va a ser serie, película? Estoy adaptando con dos amigos, una escritora y un guionista y director de cine, para guión de película. ¿Y tu entorno, tus amigos, tu gente, descubrió algo que no sabía? ¿Pasó algo con eso? Y bueno, cuando empecé con los primeros textos, les mandaba y tenía muy buena devolución. Sí, un poco se sorprendieron, o sea, sorprendieron bien, digamos. Esta tipa es una sobreviviente, ¿pensás? No, por la historia decís o porque escribía. No, vos decís por tu poder de narrar. Por lo de escribir, con eso. Lo otro ya me conocían, o sea, ya todo. Sabían. Sí, pero bueno, también sí fue fuerte por ahí leerlo todo y sí, muchos se emocionaron. Qué lindo. ¿Y Leonora, tus hijos se enteraron algo de la abuela? ¿O no les contaste nada todavía? Bueno, qué buena pregunta. Mis hijos te escuchan todas las mañanas también. Pero por pobres, son estos oyentes forzados. No, yo digo, ¿pongo música o pongo el noticiero? No, poné el noticiero. Bien. Dicen, y escucho, digo, se coparán, pero escucha la parte de deportes, todo, pero toda la mañana. Qué bueno. Mis hijos saben bastante. Me preguntan, mamá, ¿tu mamá era mala o tu mamá no sé qué? Me preguntó la otra vez el más chico. Y después una cosa graciosa que pasó, que fue que estábamos en un lugar y le dice a un amiguito, ¿vos sabías que mi mamá no fue al colegio? Dice, pollo para arriba. No contés todo el mundo, como de uno, pero no sé, sí, lo tienen como incorporado, saben del libro, todo, qué sé yo, preguntaron por su abuela, pero eran chiquitos cuando falleció. ¿Y te pasa algo con la mentira, con la impostación? ¿Te pasa algo como, no sé, de haber vivido esa situación? Bueno, ser actriz es mentir. Claro. Okay. Así que no tengo... ¿Jugás con eso? O sea, decidiste... Sí, no tengo una bajada con eso. Qué sé yo, depende lo que sea, pero no tengo tema. Ay, no hay que mentir, no hay que no sé qué. No es que soy una mentirosa igual, pero quiero decir como... Digo, lo relaciono más con la imaginación y con que tampoco todo en la vida es tan lineal y tan de una manera, ¿no? Eso. La imagino divina, ¿era tu vieja? Era. Y bueno, mirá la actitud en la foto. Eso es en el Palacio Sanssouci, y vivimos ahí también. No. Sí. Hace espectacular la foto, la cancherísima, bueno, unas patas larguísimas, un shortcito toda combinada, sí, no era... Toda combinada. Y en las escaleras del Sanssouci. Espectacular, claro. Sí. No fue Jackie Onassis porque no encontró Onassis. A media hora. No, claro. Era fan mal. Olvídate, ¿no? De ella, Isabel Presley, la revista Hola, todo. Eso. Bueno, sí. Leonora Balcarce es divino el título, Una perla en la arena, esta historia que a Nacho ficción y autobiografía. Gracias, Leonora. Un beso a tus hijos. Bueno, gracias. Placer. Bueno, todavía tenemos un agradecimiento que nos queda, Nacho. Celebramos la cultura junto al Banco Provincia y Cuenta DNI. Acércate a la Feria del Libro todavía hoy, mañana domingo y el lunes. Y aprovecha 10% de descuento, 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del Banco Provincia. Vas a poder participar también en el stand de las distintas actividades como las clásicas mateadas o los juegos en el espacio Cuenta DNI. Ya sabes, acércate a la feria, llévate ese libro que tanto querés de la mano de Banco Provincia.
Nos vamos, Nacho. Qué linda compañía que tuve Fue con muy Nacho lindo. Iraola acá. Gracias, María. Nacho además es, después de muchísimos años y sigue siendo un gran editor, tiene una librería propia que es como un centro cultural ahí en Villa Ortúzar, Divina Anaesqui, así que los invitamos a ir a Anaesqui también. Libreros de esos que todavía son libreros de vocación. Vendemos también. mano a mano. Mano a mano. Así que gracias, Nacho. Un placer, María. Bueno, gracias a Gustavo Coan, que estaba en la producción, Vero Lutovich, está por ahí María Marta García Escarano, está Zucca, está el gran Leo Pilos, Rolo que nos hizo los móviles, Rolo Gallego que estuvo, nos vemos mañana. Mañana no, hoy es sábado, el lunes, ahí está, me falta. Ari en la técnica, bueno, los camarógrafos, hay muchísima gente trabajando para que esto que para nosotros también es un sueño, que es estar presente acá en la feria. Fabián Suárez de Comercial, está por ahí Pandiela, bueno, voy mirando gente, pero hay muchísima gente trabajando para hacer posible esta transmisión especial que nos da un gusto particular porque queremos promover los libros, la charla acerca de los libros, nos gusta estar metidos dentro de esta industria también tan noble finalmente que es la industria de los libros, que no deja de serlo, ¿no? Yo creo que en la lectura y en la escritura, María, está la verdadera libertad. Palabrita que se usa mucho, yo creo que en la lectura y en la escritura está la verdadera libertad. Gracias, Nacho Iraola, gracias. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.